Ok, buen día, mis hermanos. Hoy estamos en la semana 5, el primer día de la semana 5. Hoy nos corresponde leer el Evangelio de Juan, el capítulo 20 y 21. Con esto finalizaríamos el libro de Juan. Nuevamente tenemos la oportunidad, mi esposo y yo, de leerles esta palabra que corresponde el día de hoy. Y bueno, como siempre vamos a colocar este momento en manos del Espíritu Santo de Dios, que seas tú ministrando en este momento, que seas tú en cada uno de los lugares donde se encuentren cada una de las personas que quieren buscar de ti, que quieren aprender de tu palabra. Ministra su vida, que seas tú, Señor, dándoles discernimiento para poder entender lo que tú quieres hablarnos a través de esta palabra el día de hoy. Obra en cada hogar, Señor, en cada persona, y sé tú dando respuesta en este día. Te colocamos esta lectura, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Capítulo 20. La resurrección. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, a aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado al sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollados en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no había entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Jesús se aparece a María Magdalena. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, pero aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. Jesús se aparece a los discípulos. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados les son permitidos, y a quienes les retuvieres les son retenidos. Incredulidad de Tomás. Pero Tomás, uno de los 12, también llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto.
Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mi mano, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. El propósito del libro. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ok, siguiendo con la lectura, el capítulo 21, Jesús se aparece a 7 de sus discípulos. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha del barco y hallaréis. Entonces le echaron, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierras sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Apacienta mis ovejas. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con que
con qué muerte había de glorificar a Dios. ¿Con qué muerte habría de glorificar a Dios? Y dicho eso, añadió, sígueme. El discípulo amado. El discípulo amado. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo, sí quiero que él quede hasta que yo venga. ¿Qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no morirá. Pero Jesús no le dijo que no morirá, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que sabrían de escribir. Amén. Qué bonito. Hola, quisimos nuevamente leer la parte de Juan 21, 20 al 25, pero con la nueva traducción porque vemos que tiene algunos juegos de palabras que no son muy fáciles de entender. Lo vamos a leer. Entonces, Jesús y el discípulo favorito. Esta traducción es mucho mejor. El discípulo preferido de Jesús estaba siguiendo a Jesús y a Pedro. Ese discípulo era el mismo que había estado cerca de Jesús en la cena de la Pascua antes de que Jesús fuera clavado en la cruz, Y era también él el que había preguntado a Jesús quién lo iba a traicionar. Cuando Pedro lo vio, le preguntó a Jesús, Señor, ¿qué va a pasar con este? Y Jesús le contestó, si yo quiero que él viva hasta que yo regrese. ¿Qué te importa a ti? Tú sígueme. Por eso, entre los seguidores de Jesús corrió el rumor de que este discípulo no iba a morir. Pero eso no fue lo que dijo Jesús. Lo que dijo fue, quiero que él viva hasta que yo regrese. ¿Qué te importa a ti? Este es el mismo discípulo que ha dicho todas estas cosas. Él las escribió y sabemos que lo que dice es verdad. Jesús hizo muchas otras cosas, tantas que si se escribiera cada una de ellas, creo que no cabrían en el mundo todos los libros que serían escritos. Ok, yo me quedo con el versículo 29 del capítulo 20, donde están hablando de la incredulidad de Tomás, que fue un discípulo que tuvo que verlo, y mira que aún yo diría que hasta lo retó, ¿no? Porque dice de que es necesario que tuviera que poner el dedo en el hueco donde estuvo colocados los clavos y que tenía que meterle la mano en el costado. Y aún así, cuando esto sucedió, cuando Jesús apareció en medio de ellos, fue que él pudo creer que había sucedido eso, que estaba él allí. Entonces no seamos como Tomás, que para poder creer tenemos que ver, tenemos que tener nuestra fe intacta sin aún ver. Ahí es donde vamos a ser vencedores. Ok, esto fue la lectura del día de hoy. Espero que la hayan disfrutado y compártelo con quien creas que pueda llegarle también esta palabra de vida. Un abrazo y bendición a todos. Bye, bye.